Vamos a leer la Mishnah Dalet del segundo capítulo, la Mishnah 4 del segundo capítulo del Pirkei Avot, que es una Mishnah larga con muchas enseñanzas y vamos a analizarlas para de verdad poder asimilarlas y aplicarlas en la vida, que eso es lo más importante de todo lo que estamos estudiando. La diferencia del estudio de la Torá a otras ciencias, a otros conocimientos, que muchas ciencias se estudian nada más para tener cultura general, para conocer, pero la Torá básicamente se estudia como una guía de la vida y para poder aplicarla. Entonces no es simplemente como una curiosidad para tener más conocimientos, sino para saber cómo comportarnos en nuestras vidas. Y vamos en particular la Mishnah de hoy, que tiene tantas enseñanzas. Dice lo siguiente: Uaya Omer. Él solía decir, estamos hablando todavía de Rabban Gamliel, el tercero. Si recuerdan que el primero era Rabban Gamliel era Zaken, el nieto de Hillel, después Rabban Gamliel de Yavne, así lo llamaron, por ese lugar tan importante que fue el guía, y el tercero es este Rabban Gamliel, que era la octava generación de Hillel. Él decía lo siguiente: hacer retzono kirtzonach, que deje hacer retzonja kirzono. Dice lo siguiente: haz su voluntad, la voluntad de Dios, como tu voluntad. ¿Qué significa? Que tu voluntad doblega tu voluntad y hazla que esa sea la voluntad de Dios. Es decir, que la voluntad de Dios se convierta en tu voluntad. Voy a terminar y ahorita lo explico. Que deje hacer retzonja kirzono, para que Dios también haga tu voluntad como su voluntad. Que dice, Dios va a querer beneficiarte y hacer que tu voluntad sea también la suya, así como tú hiciste la de Él como la tuya. Por otra parte, bater retzonja, mi pen retzono, significa que anula tu voluntad por su voluntad, que dice, tú puedes tener un impulso, tienes ganas de hacer algo, pero sabes que no es lo correcto, que la voluntad de Dios te indica que no debes hacerlo. Entonces deja de lado tu voluntad por su voluntad. Y de esa manera, que deshe y batel retzon aharim y pen retzonja. Dice, de esa manera Dios también va a dejar de lado, va a cancelar la voluntad de otros por tu voluntad, para hacer lo que a ti te conviene y lo que es bueno para ti. Vamos a volver a leerla con más profundidad. Yo creo que aquí está también un fundamento de la educación judía, la educación religiosa, que debemos transmitir a nuestros hijos desde pequeños, educarlos a esa visión. ¿Qué significa? Un niño nace, crece, y como todos nosotros tiene impulsos naturales. Todos los tuvimos cuando fuimos pequeños, y esos impulsos hay veces nos llevan a un egoísmo excesivo. Ya vemos que un niño dice, todo es mío, y quisiera tragarse el mundo. Vamos creciendo y lo mantenemos, nada más que lo refinamos un poquito más y lo disimulamos un poco más, pero es la naturaleza del ser humano, de querer muchas cosas. Y tenemos que hacer conciencia y así transmitir a nuestros hijos que hay un creador, nuestro Padre, que Él nos quiere, que Él nos dio todo lo que tenemos y que nos creó para nuestro beneficio, para superarnos, y que hacer lo correcto es nuestra verdadera voluntad, es lo que nos conviene. Nada más que es el famoso conflicto entre los impulsos, entre el cuerpo y la razón y el alma, que el cuerpo ve la tentación y nos impulsa a querer eso, y el razonamiento, y eso es lo que debemos inculcar desde pequeños, que lo que verdaderamente tiene que ser nuestra voluntad es la voluntad de Dios, porque tenemos que confiar en Él, que Él quiere lo bueno para nosotros. Pero a veces uno dice, no, a mí se me antoja
hacer tal y tal cosa, que no es lo que Dios quiere. Ese es el impulso externo, pero realmente si uno analiza y entiende que al final su beneficio, que Dios nos da los preceptos no por molestarnos, no por ponernos trabas, al contrario, por beneficiarnos, entonces tenemos que entender que cuando hacemos algo, no sentirnos incómodos, porque psicológicamente decir uno vivir con, ¿cómo llamarlo? Amargura y sufrimiento, decir, tuve que reprimir mis deseos, no era lo que yo quería, me están obligando a hacer otra cosa, eso es muy negativo para la persona. Pero si uno lo ve al contrario y piensa, yo estoy haciendo, aunque lo más cómodo y lo más fácil es hacer otra cosa, pero yo sé que lo que me conviene para mí, que la voluntad de Dios es mi beneficio, entonces no es reprimir mis necesidades, sino al contrario, controlarlas para mi beneficio. Yo creo que el ejemplo más convincente y más claro es, si Dios no lo quiere, uno tiene un problema de salud y va con el doctor, y el doctor le pone varias restricciones. Le pone, no puedes ahorita comer tal y tal cosa. No puedes, no sé, algo que le gusta hacer, fumar o cualquier otra cosa, por tu salud ahorita no lo puedes hacer. Pero él quiere hacerlo. Y es su voluntad que quiere comer esto que le va a hacer daño. Tiene un problema en el hígado fuerte y sabe que si lo va a comer le va a hacer mucho daño y el doctor se lo está prohibiendo. ¿Qué hace esa persona si es inteligente o un poquito de razonamiento? No se necesita ser muy inteligente. Entiende que su verdadera voluntad es hacer la voluntad del doctor, no porque el doctor no quiere molestarlo o limitarlo por algún beneficio de él. El doctor le está diciendo qué es lo bueno para la persona. Entonces, en el fondo yo sé que la voluntad del doctor, aunque vaya contra mis intereses, esa es mi voluntad. Mi voluntad es hacerle caso al doctor porque de esa manera me voy a beneficiar. Yo creo que todos, fuera una persona que tenga problemas psiquiátricos, todos actuamos de esa manera. Es una medicina amarga y ahorita me va a doler la inyección y no quiero hacerlo y se me antoja comer esto y lo tengo prohibido, igual lo hacemos. De la misma manera tenemos que enfocarnos y entender que así tenemos que ver lo que Dios nos está pidiendo. Igualito, tenemos que ver, a mí se me antoja hacer esto, pero mi verdadera voluntad es hacer la voluntad de Dios como mi voluntad, porque ese es mi beneficio. Yo creo que si educamos a nuestros hijos con esta visión de la vida, van a crecer sanos, no con porque a veces se impone o se educa nada más con amenazas y miedos, y el niño tiene ganas de hacer algo, y dice, es lo bueno para mí, lo que se me antoja, lo que me gusta, y lo tengo que reprimir porque me dijeron que si no me van a castigar y con amenazas. Entonces, ¿qué sucede? Crece con un conflicto interno y con traumas, que eso, al contrario, le va a hacer daño, y en algún momento puede botar todo y decir, a volar todo, yo hago lo que se me antoja. Pero si el niño desde pequeño se le inculca esta idea que nos está tan sabia, que nos transmite Rabban Gamliel, que no, hacerle ver que esa es su voluntad. Sí, puede estar reprimiendo los impulsos externos, pero cuando ya tiene esa educación, ese convencimiento, y no nada más a los niños, también a nosotros tenemos que convencernos de eso. Como dije, con el ejemplo del doctor, cuando entendemos que ese es nuestro bien y esta es nuestra superación y nos estamos beneficiando de una y otra forma, las dos partes que dice aquí Rabban Gamliel, tanto se divide en dos, hacer retzonó kirsoneja, para tomar una iniciativa de hacer una buena acción, lo podemos esto dividir en los preceptos, lo que se llama mitzvot hace y mitzvot lo ta'ase. Sabemos que hay dos grupos de preceptos en la Torah. Los que tenemos que tomar la iniciativa de hacer, ¿sí? Como ponernos el tefilín, hacer la suká,
comer matzah en Pesach, etc. Se llaman mitzvot aseh, lo que tenemos que hacer. Y hay mitzvot lo ta'aseh, que son los que debemos abstenernos de hacer, aunque tenga un impulso. No comer esto que está prohibido, no robar, no herir los sentimientos del otro, etc. Entonces, aquí que dice las dos partes. Hay veces tomar la iniciativa y hacer algo, aunque tengo flojera o que tengo que gastar dinero, y hacer la voluntad de Dios como mi voluntad. Y por otra parte, anular mi voluntad. Tengo deseo de comer esto y no lo debo comer. Entonces también en eso me tengo que convencer que es como el doctor, que es el que esa es mi verdadera voluntad, aunque estoy controlando mis impulsos. Yo creo que con esta visión, si crecemos de esa manera, vamos a sentirnos en nuestro interior con tranquilidad, no con conflictos traumáticos. Lo estoy haciendo porque de verdad es bueno para mí y lo convierto en mi voluntad. Mi voluntad más allá que esa sea mi voluntad natural. Porque no es decir, bueno, yo no robo porque entiendo, porque mi voluntad, porque mi razón me dice que no debo robar porque no es correcto. No ese es el enfoque. No robo porque Dios me lo está diciendo. Porque en robar todos lo entendemos, pero en otra cosa, ¿por qué no puedo vestirme una prenda de lana y lino? ¿Por qué no puedo comer carne y leche? Que eso no lo entiendo. Entonces, si nada más se trata por lo que estoy convencido por mi lógica, entonces lo que me parece de hacer, lo otro no. Pero si entiendo que mi voluntad es hacer la voluntad de Dios, de la misma manera como confío en el doctor, tanto en lo que me restringe, me dice, no puedes comer esto, que lo que Dios me dice, lo ta'aseh, lo que no puedo hacer, como lo que tengo que tomar la iniciativa de hacer, me dice el doctor, tienes que hacer ejercicio, tienes que tomar esta medicina. En ambas cosas convierto la voluntad del doctor con mi voluntad. Igual lo tenemos que hacer con la voluntad de Dios. Esa es la enseñanza que nos da Rabban Gamliel. Sigue la Mishnah. Hay una versión aquí, que esta es otra Mishnah, que es la número 5. Pero en la mayoría de las opiniones y en la mayoría de las versiones publicadas se publica como una misma Mishnah. Pero en la mitad dice Hillel Omer. Ahorita regresamos al gran sabio Hillel Azaken. Hillel, el anciano famoso, que ya habíamos hablado de él, que ya pasamos, hay 300 años de diferencia entre Hillel y Rabban Gamliel el tercero. Sin embargo, Rabbi Yehuda Hanassi, que hablamos de él, que era el papá de Rabban Gamliel el tercero, que ordenó las Mishnayot, las ordenó, puso primero a Hillel, después todos los presidentes, sus generaciones posteriores, hasta la 8ª generación, que fue de la descendencia de Hillel, puso lo que ellos dijeron, y ahorita regresa de vuelta a Hillel, porque después va a llegar a Rabbi Yohanan ben Zakkai, que fue alumno de Hillel, fue el alumno más joven, que vivió muchos años, y va a mencionar su opinión. Por eso, ahorita retoma y regresamos a Hillel. Ya lo había dicho hace muchos años, pero que Rabbi Yehuda Hanassi, que lo está ordenando, lo ordena después de toda su descendencia y vuelve a poner sus varias enseñanzas que nos transmite. Esa es la mayoría de las opiniones y coincide con más adelante vamos a ver que Rabbi Yohanan ben Zakkai dice recibió de Hillel y Shammai. Entonces coincide con esta visión. Hay una opinión de Meher Pano, un gran cabalista, así que él dice que no, que se refiere aquí a Hillel, hijo de este Rabban Gamliel, que es otro Hillel. Es una opinión única y la mayoría opina otra. Yo creo que la más lógica es decir que fue Hillel anciano, porque coincide con cómo ordena las Mishnayot. No importa, igual que lo haya dicho Hillel el anciano o que lo haya dicho Hillel el hijo de Rabban Gamliel, de todos modos son enseñanzas muy sabias que las tenemos que tomar muy en cuenta. Y él dice lo siguiente: Al tifrosh min hatzibur. Voy a leerlas todas y después vamos a ir explicándolas. Dice: no te apartes de la comunidad, del tzibur. Ve'al ta'amen be'atzmecha ad yom motcha. No
tengas fe en ti mismo hasta el día de la muerte. A veces uno dice, bueno, yo soy una persona con principios, nunca me voy a desviar. No confíes en ti hasta el día de la muerte, porque hasta la muerte uno puede cambiar. Ve'al tadin et havereja achetagia limkomo, y no juzgues a tu compañero hasta que estés en la misma situación de él. Viéndolo desde tu lado no lo puedes juzgar. Cuando pases por lo que él está pasando y vivas todo, estés en su pellejo, como dicen, entonces ahí podrías juzgarlo, pero es imposible porque nunca vamos a estar en el pellejo del otro. Ve'al tomar davar she'efshar lishmoa she'sofo leishamea, y no digas algo que no quieres que se oiga. Esa es una versión, voy a explicar ratito diferentes opiniones que hay en la interpretación de este dicho. Algo que no quieres que se oiga porque al final se va a oír, no hay secretos. Ve'al tomar lecheshefane shne shema lo tipane, no digas cuando me desocupe de mis múltiples ocupaciones, ahí voy a estudiar. Dice, porque tal vez nunca te vas a desocupar. Bueno, eso es a grandes rasgos. Aquí una de las cosas que llaman la atención es por qué están mezclando tantos conceptos diferentes. Dice, Tom, lo de antes es otra cosa, eso sí, lo dijo otro rabino, Rabban Gamliel. Hillel, en la misma sentencia, en la misma Mishnah, nos dice varios conceptos que aparentemente no tienen nada que ver una con la otra. Que no te apartes de la comunidad, no tengas fe en ti hasta el día de la muerte, no juzgues a tu compañero, no digas secretos pues se van a saber, y no digas que cuando tenga tiempo voy a estudiar porque no vas a estudiar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Realmente llama la atención. Entonces voy a comenzar a explicarlo justamente dándole una relación, un hilo que une a todos estos conceptos, y después vamos a explicar cada uno por separado. Ahorita muy en síntesis para que veamos cuál es la relación de todo esto. Okay. La primera dice, Al tifrosh min hatzibur, no te apartes de la comunidad. No nos podemos imaginar el beneficio que nos aporta pertenecer a un grupo, a una comunidad. Bueno, depende cada uno donde viva, su medio. Aquí en México tenemos una comunidad muy sólida que nos aporta muchísimos beneficios, que es una gran familia. El pertenecer lo hace a uno continuar con sus tradiciones, tiene todos los servicios religiosos, ayuda cuando se necesita, tener como que, así como en Rusia llamaban a la madre patria, aquí tenemos la madre comunidad. Dice la madre comunidad que nos protege, nos cuida, y eso es algo, aquí en particular en México, es algo único, y que yo creo que hasta está de más esta advertencia, decir, no te apartes de la comunidad. Pero aquí nos dice que un ejemplo, la comunidad organizó un rezo, una actividad, y uno dice, no, yo no lo necesito, yo lo hago solo. Dice, no, por el hecho que se están uniendo toda la comunidad para participar en algo, tiene una fuerza muy especial y tienes que unirte. Pero bueno, ese es sobre el concepto, pero vamos a lo que se relaciona. ¿Cuándo uno podría tener esos pensamientos, decir, me aparto de la comunidad? Cuando hay algún problema y uno se tiene que sacrificar y tiene que luchar con la comunidad, y uno dice, yo no los necesito. Dice, yo sé cuidarme, yo tengo mis valores muy afianzados, tengo un convencimiento muy fuerte en mis cosas, no necesito que me proteja la comunidad, que me cuide para que no me asimile, para que no me salga de mi núcleo, de mis principios. Yo tengo conocimientos y sé cuidarme solo. Muchas veces uno piensa o no quiere sacrificarse o apoyar a la comunidad, por eso sigue diciendo
Ve'al te'amen be'asmeja de umoteja. No te creas mucho, no te creas que puedes confiar en ti. Al ratito voy a mencionar varios ejemplos de la historia de que uno no puede confiar en sí mismo, aunque fui educado de tal manera y tengo convencimientos. De repente uno no sabe, una tentación, una situación difícil que uno puede renegar, alejarse, caer en la tentación. Por eso dice, hasta el día de la muerte, mientras tienes vida, puedes igual desviarte y puedes cambiar, aunque toda una trayectoria la llevaste de una manera. Entonces, eso se relaciona con lo primero. Dice, no te apartes de la comunidad, la necesitas. Dice, aunque tengas tú todo, conocimientos, poder, dinero, no te olvides que sí necesitas y no confíes en ti nunca. Sigue diciendo, ¿qué sucede con esa persona que tal vez se sienta o sea soberbia y que sienta yo necesito a la comunidad, yo soy superior? Esa persona también tiende a sentirse más que los demás, ve a los demás inferiores. Esa gente en la comunidad, sí o qué, yo soy muy superior, me refiero, los ve desde arriba y dice, mira, no tienen el nivel que yo tengo, y empieza a juzgar. Puede ser que tenga él, no sé, más estudios, más acciones, y empieza a juzgar al otro, a decir lo que el otro es menos. Dice, no juzgues al otro, achetagui al incomó, hasta que llegues a su lugar. Tú lo estás viendo desde un ángulo. Tal vez tú creciste en un hogar donde te dieron todo servido, te dieron la mejor educación, tus papás vivieron en armonía, te dieron el mejor ejemplo, después naciste en cuna de oro, todo servido, y de repente te sientes superior. Ve al otro, el otro, qué circunstancias tuvo. Tal vez si tú hubieses estado en su lugar, en su familia, con todos los problemas, conflictos que tuvieron sus padres, la pobreza que vivió, los pleitos que vio, y por lo tanto reacciona y se tiene un comportamiento así. Si tú hubieses tenido esas herramientas que tuvo, tal vez serías 1000 veces peor. Entonces, ¿cómo te puedes sentir superior y ponerte a juzgarlo y decir yo soy más? Agradece a Dios que te dio todo eso servido y todas esas facilidades. Y eso es algo absolutamente cierto. Si recuerdan, habíamos visto en el capítulo primero, son las Mishnayot, que dice, juzgar a todos para bien. Aparentemente esto es una repetición, es el mismo concepto, pero no, aquí es otro concepto. Ahí dice, cuando ves una acción que el otro hace, y se puede juzgar para bien o para mal, dice, aunque la tendencia sea para mal, tienes que pensar y juzgarlo para bien, que puede ser por alguna razón que lo hizo así y que tiene sus razones que no son las apariencias. Y aquí está hablando otra cosa. Aquí es cuando seguro que lo que hizo es malo, no hay forma de juzgarlo para bien. En la otra sentencia nos enseña que cuando uno no está seguro, tiene que siempre pensar para bien. Pero aquí, seguro que actuó mal. Sin embargo, igual no lo puedes juzgar. Igual no lo puedes juzgar porque no conoces sus circunstancias. Y si tú estarías ahí, si tú, como dije antes, te pones en su pellejo, nadie te dice que actuarías mejor, hasta podría ser peor. Entonces, seguimos el hilo y la relación que dijimos. Primero, no te apartes del tzibur ni creyéndote más. Segundo, no te creas, porque no puedes confiar en ti hasta el día de muerte. Tercero, no por esa postura te veas superior a los demás y los juzgues y los consideres menos. ¿Qué se tiene que hacer entonces cuando uno ve igual que el otro está haciendo mal? Uno diría, si no lo puedo juzgar porque no viví su infancia y sus circunstancias, entonces, aunque vea que está haciendo algo malo, tengo que permitir, no tengo que hacer nada. Tenemos una mitzvah en la Torah, que es ojeach tojiach et amiteja, que si uno ve al otro que está haciendo algo malo,
tiene la obligación moral de llamarle la atención. No significa regañarlo, humillarlo, llamarle la atención de forma negativa, que él se sienta mal, porque así además lo vas a alejar. Y la Torah dice, cuando dice ojeas tojias etamiteja, velotisa alab het, y no cargues un pecado. Explica en el Talmud que no cargues un pecado cuando lo estás reprochando. Si uno cuando lo está reprochando lo va a humillar, en vez de hacer un mérito de preocuparse por el otro para que no se desvíe, no vaya en el mal camino, al contrario, está cometiendo un pecado porque lo está humillando. Entonces aquí se refiere, lo tienes que hacer de forma positiva, bonita, con cariño, que él sienta que le estás dando un buen consejo. Entonces, no lo puedes juzgar porque no estás en su lugar, no creciste en su familia, no tuviste los problemas que él tuvo, pero no significa por eso que si lo ves que está descarriándose, que está actuando negativamente, no le tengas que ayudarlo y tienes que cumplir ese precepto. Entonces aquí viene lo que sigue, según una interpretación. La siguiente sentencia tiene muchísimas interpretaciones, está muy ambiguo y a ratito lo voy a explicar las diferentes. Pero vamos a tomar una de ellas que se hila a lo que estamos diciendo. Dice, Ve'al tomar davar she'efshar lishmoa she'sofo lishamea. Entonces uno puede llegar a pensar y decir, no, yo aunque le diga, aunque le llame la atención o lo guíe y le dé el consejo, no digas she'efshar lishmoa, que no, eso no se va a oír, no me va a hacer caso. Dice, tú no sabes, she'sofo lishamea, puede ser que al final sí va a hacer caso, le puede entrar, puedes dejar una semillita, plantar una semillita en él, puede ser que en el momento está en lo suyo y no, pero en algún momento que se le mueva el tapete y se ponga a reflexionar en lo que le dijiste, puede ser que esa semilla que tú plantaste en él va a dar sus frutos y al final sofó lishamea. Entonces, aunque no lo puedes juzgar, no, pero tienes que igual llamar la atención y sin decir, no, eso no, es imposible que me haga caso, no, tienes que insistir de buena manera, de forma constructiva y tú no sabes los resultados. Ok. Sin embargo, esas acciones de decir, bueno, al final, puede ser con el tiempo, lo va a oír. Eso no lo apliques en ti y decir, las cosas con el tiempo van a suceder. En el otro sí, en el otro tú tienes que hacer, aunque no veas un resultado ahorita, aunque sepas que no hay un resultado, tienes que invertir, puede ser que más adelante algún día va a funcionar. Pero en uno mismo, dice la Mishnah, Ve'al tomar lejeshefneshne. En ti no digas, no, dejar las cosas para después. Cuando cuando me desocupe voy a estudiar. Algún día van a hacer efecto, como dijimos antes. No, shema lo tipane. Por si nunca te vas a desocupar y realmente esto es más que por sí. Aquí dice la Mishnah por sí, pero en la práctica, cuando uno tiene voluntad y sabe que algo es importante, le va a encontrar el tiempo. Si una persona piensa, a ver, cuando siempre va a estar ocupado, siempre va a tener una cosa u otra. Entonces, si lo deja para que algún día, cuando tenga tiempo, nunca va a hacer las cosas. Cuando es algo que tiene que hacer, es ahorita o nunca. Esa es la visión que tenemos que tener para lograr. Bueno, de esa manera se entiende la relación de los conceptos. Pero ahorita voy a retomar lo que hablamos para ir explicándolo un poquito más cada uno de ellos, para entenderlos un poquito mejor. Pero ya respondimos a la conexión. Ok, dijimos la primera, bueno, Altifresh Natzibur ya lo expliqué realmente, que es algo que uno lo tiene que tener muy claro, aunque cueste, hay que pagar arijá, que se tiene, obviamente, todo tiene su precio, el beneficio que uno recibe, digo, no es gratis, uno tiene que
ayudar, tiene que entregarse, tiene que participar, pero créanme que la importancia que tiene de la fuerza de una comunidad, de una colectividad, de un grupo, de un pueblo, es lo que verdaderamente nos da fuerza y poder, y tenemos que acomodar el lugar, y en las circunstancias más difíciles tenemos que mantener esa pertenencia a lo que es un tzibur. Okay. Lo segundo dice, no tener fe en uno mismo hasta el día de la muerte. El caso más notorio y evidente de la historia fue justamente sobre lo que relata el Talmud sobre Yohanan Cohen Gadol. Yohanan llegó a ser rey y Cohen Gadol de los Hashmonaim, pero fue de un nivel espiritual increíble. Dice que eso fue ya después, que ya no habían profetas, pero él una vez entró al Kodesh HaKodashim y tuvo esa visión divina, que también en una de las guerras que supo el resultado, y varias veces que dice la historia de él, de la santidad que él tenía, Yohanan Cohen Gadol, fue algo impresionante. Ahora sí, que si nosotros vemos una persona como Yohanan Cohen Gadol, diríamos, pongo la mano en el fuego por él, sin lugar a duda. Me refiero, lo vemos con seguridad absoluta. Sin embargo, es algo sorprendente, pero nos muestra, son casos excepcionales, pero existe eso. Estuvo 80 años como Cohen Gadol, 80 años. Tengo entendido que vivió 120 años, a los 30 años entró como Cohen Gadol, y a los 110 años, después de 80 años entrando al Kodesh HaKodashim, viendo los milagros, viendo la inspiración divina, Dios se le reveló, aunque no había profecía, pero de otra manera tuvo esa inspiración y supo lo que iba a suceder, y reniega y se hace saduqueo, que eran los que ya mencioné, que renegaron en la Torah oral, que se alejaron, que más que todo en esa época fueron la gente que buscaba placeres y tomando esa visión de que no vamos a tener recompensas. Y recuerdan que dijimos que Antignos, él dijo que hay que servir a Dios desinteresadamente, y los alumnos posteriores lo tomaron que no, quiere decir que no hay recompensa, y él se alejó y renegó en todo lo que había hecho. Es algo increíble, no podemos pensar algo más. 80 años de Cohen Gadol, sacerdote supremo, y después renegar. Entonces hay que tomar esa lección. Vemos la historia del rey David también. El rey David le pidió a Dios, no por ego, sino por el mérito, le pidió que quería, relata el Talmud también, que nosotros decimos en el rezo, Eloque Abraham, Eloque Isaac, Eloque Jacob, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y el rey David pidió que lo agreguen a él también, que pongan Eloque David, Dios de David. Dios le dice, ellos pasaron pruebas muy difíciles y la pasaron, tú no las pasaste. Entonces le dijo David, pruébame a mí también. Y ahí es la famosa prueba que tuvo el rey David también con Bathsheba. Bueno, la historia hay que interpretarla correctamente. Lo hizo de una forma permitida, pero igual cometió un error, que se tentó, y no por eso la persona tiene que arriesgarse, ponerse en prueba, porque no puede confiar para nada. Aunque uno tenga principios sólidos, puede caer en la tentación. El rey Salomón también, con toda su inteligencia y sabiduría, dice, cuando era anciano se dejó seducir por las mujeres y permitió que hagan idolatría, etc. Vemos grandes, y puedo traer muchísimos casos de la historia, pero bueno, tenemos que tener este precepto, este concepto muy claro, que siempre uno tiene que cuidarse, siempre tomar precauciones, no ponerse a prueba y no tomar riesgos. El siguiente concepto, que lo expliqué un poquito, dije, ya lo expliqué, que es muy cierto, es muy fácil siempre criticar al otro, desde
donde estamos. ¿Cuántos casos en la historia? Pasa mucho en la política también, que uno cuando discuten los candidatos y uno le dice, tú no hiciste esto, no vas a hacer esto, al final ganó, llegó a ser presidente y todo lo que se critican al presidente anterior, prometiste, no hiciste, después llegó él a presidente y todo lo que prometió no lo hizo. Cuando llegó a su lugar, va a tener justificativos, porque la economía ya estaba mala y yo no pude. Pero entonces, ¿por qué juzgaste al otro? ¿Por qué dijiste que él echó abajo la economía? También, cuando llegaste a su lugar y viste todos los problemas, te diste cuenta que no era tan fácil como hablabas y como criticabas. Y eso nos pasa en todo. Entonces hay que tenerlo muy, muy en cuenta. La tercera enseñanza que dice, le voy a dar las 2 o 3 explicaciones porque hay muchísimas. Una de ellas es que no digas algo que no quieres que se sepa, incluso murmurando a una persona, o incluso lo explican que hasta solas, bueno, es un decir, ¿no? Dice que hasta las paredes oyen. Hay un pasuk, una frase que dice, Ki ofa shamayim yolichet hakol, que el pájaro del cielo lleva la voz, que dice, es una forma de decir, no te puedes imaginar cómo se llega a divulgar. Hoy en día alguien hace algo, alguien lo estaba filmando en un celular, o cualquier cosa, dijo algo y justo lo grabaron. Dice, si de verdad es un secreto y que es importante mantenerlo, no lo digas ni a una sola persona ni a solas. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Hay otra explicación sobre esta misma sentencia, es que dice, al tomar davar, que varios comentaristas lo explican así, no digas algo que no se puede entender, she'efshar lishmoa, que no está claro, pero dices tú, sofo leishamea, al final van a profundizar y van a saber a qué me refiero. No, si quieres que se sepa lo que quieres transmitir, dilo bien claro y no te bases en que después lo van a descifrar. Esa es una explicación. Personalmente considero que no es la explicación real. ¿Por qué? Porque esta misma frase no está clara. Si él quiso decir, no digas algo que no esté claro, que al final se va a entender, ahí está la prueba que esta misma frase hay muchas explicaciones y se puede interpretar de muchas maneras. Como dije, la primera se puede decir, she'efshar lishmoa, que no quieres que se oiga, que al final. La otra, como están explicando algunos, que no está claro porque al final, si él quería enseñarnos que no digas algo que no está claro, no hubiese dicho en una frase que no está clara. A menos, la única posibilidad que puedo darle, que estaba ironizando, es como decir cuando uno le dice, te dije 1000 veces que no exageres.